estamos conversando sobre el sistema termodinámico abierto, ¿verdad? Y quedamos o presentamos las dos ecuaciones correspondientes a balance de masa y balance de energía, ¿cierto? Las voy a volver a anotar las ecuaciones en la forma en que resulta de más interés para lo que vamos a comentar. Esto que estoy anotando es lo que hemos denominado ecuación de continuidad. No es otra cosa que un balance de masa o una traducción matemática de la ley de conservación de la masa. Y luego tenemos esta otra expresión matemática correspondiente a la primera ley de la termodinámica. Y una de las cosas que dijimos es que estas dos ecuaciones son de variables separables y se pueden integrar fácilmente siempre y cuando se conozca la información que mencionamos el otro día, que se refiere a que se requiere saber cómo es cada flujo másico en función del tiempo, el flujo de calor en función del tiempo y el flujo de trabajo mecánico o potencia en función del tiempo. Lo que hace que estas ecuaciones, que son sencillitas, resulten, digamos, trabadas en su aplicación por esta demanda. Entonces mencionamos que para resolver este problema y poder hacer una aplicación rápida de estas ecuaciones, y de una manera sencilla, por supuesto, la termodinámica plantea modelos de sistema abierto. Y voy a volver a repetir que creo que esto fue lo último que comentamos el otro día. Un primer modelo conocido con estas siglas y un segundo conocido con estas otras siglas. Siglas que en el primer caso se leen como estado y flujo estable, siendo la clave de dicho modelo el término estable. Hay que entender a esta palabra estable de la siguiente manera. Todas las variables que estén relacionadas con los estados termodinámicos, con los flujos, del tipo que sean, tal como lo que hemos anotado más arribita, son valores que se van a mantener a lo largo del tiempo. Son valores estables. Y esto va a ocurrir tanto adentro del sistema como en la superficie de control, o sea, la superficie que limita al sistema. Esto provoca en las ecuaciones que hemos anotado
más arriba, una simplificación tremenda. A ver, fíjese, si yo digo que ninguna variable cambia con el tiempo, sea esta relacionada con los flujos de entrada, flujos de salida o con la masa del volumen de control, entonces, ¿cómo quedará la expresión matemática en este caso? Estoy hablando de esta ecuación. Pregunto, ¿cuánto vale la derivada de la masa del volumen de control con relación al tiempo, con respecto al tiempo? Si no hay variación de tiempo, es 0. Cero. Y entonces nos quedamos con una expresión matemática que me dice que esto menos lo otro igual a 0 o esto igual a esto. Como decir, lo que entra es igual a lo que sale. Una manera más sencilla, digamos, de plantear la cosa. O si quieren, lo que estamos planteando es que como resultado de esta consideración, la masa del volumen de control del sistema abierto va a permanecer constante. Pero es un sistema abierto, tiene su parecido con el sistema cerrado, pero no son casos iguales. Esto es lo que concierne a la ecuación de continuidad. ¿Qué pasa con la primera ley? Y entonces otra vez acá nos encontramos con esta derivada, porque todos los demás valores se entiende que son estables y constantes con relación al tiempo. Entonces, este valor de energía total del volumen de control también va a permanecer constante. Por lo tanto, esta derivada resulta ser también cero. Y nos quedamos con una expresión matemática ya la voy a anotar así, para no tener que repetir todo. Está claro, ¿no? Lo que estoy anotando. Esto que está entre paréntesis con puntos suspensivos es esto más esto más esto. Es decir, la suma de entalpía, energía cinética y energía potencial, tanto en la salida como en la entrada. Y entonces disponemos de estas dos expresiones matemáticas de la ecuación de continuidad de primera ley respectivamente para el tratamiento de casos en donde ellos se puedan ajustar de una manera muy aproximadamente igual a este modelo que estamos planteando. Y en la práctica nos encontramos con muchos casos en donde a las variables se las trata de mantener constantes, por lo menos se las trata de mantener constantes, lo que da lugar a que en muchos casos se acuda, por ejemplo, a la intervención de controladores automáticos para mantener a las variables estables. Si no me equivoco, ustedes tienen en su programa de estudio, la carrera, alguna materia más adelante que trata de control automático. ¿Estoy en lo cierto o no? Pregunto. ¿Alguien tiene a mano su plan de estudio de la carrera? ¿Se puede fijar? ¿Se puede avisar de este asunto? Bueno, no importa. Si usted piensa en los procesos industriales, por ejemplo,
en donde a la materia prima se la somete a una serie de transformaciones hasta llegar al producto final. Cuando se ha diseñado el proceso, se establecen los valores de las distintas variables y una de las cosas que se controla es que esas variables estén dentro de los parámetros de los valores establecidos. Entonces, por eso digo, para garantizar en cierta forma y evitar la posibilidad de que esas variables provoquen alteraciones en el proceso, muchas veces se acude a los controladores automáticos. Bueno, quisiera saber si están claras estas dos expresiones matemáticas para lo que voy a decir a continuación. Y voy a borrar esto por lo pronto, que ya no hace falta. Quisiera escucharlo. Quiero saber si están ahí o se han ido. Ingeniero, disculpe una pregunta. Diga. Cuando la sumatoria de flujo másico de entrada es igual a la de salida, se considera que el volumen no varía, ¿no? En el sistema. Claro, ninguna variable cambia. Es decir, Eh, por ejemplo, esta masa del volumen de control, la voy a anotar por acá. A ver, masa del volumen de control, yo lo puedo expresar como la densidad dentro del volumen de control por el volumen del volumen de control. ¿Cierto? sí. Entonces, lo que estamos diciendo es que esta variable no cambia, que esta variable no cambia. Y eso responde a lo que usted me está preguntando, ¿verdad? Sí. Entonces, leí por ahí que esto se trataría de un sistema estacionario porque las propiedades Sí, dentro no cambian, exactamente. ¿no? Sí, exactamente. El término estacionario que lo va a usar usted cuando esté haciendo operaciones unitarias es sinónimo de estable. Ya. Y no sé si estoy en lo correcto que leí que en termodinámica la energía cinética y potencial se los tiende a cero. No sé si se No, aplica en este caso. no, depende de la situación. Hay casos en donde esas formas de energía no son de importancia y se las desprecia frente a la entalpía, por ejemplo, Ujú. o frente a la energía interna, pero no siempre es así. Y usted lo va a poder apreciar eso cuando resuelva casos, ¿no? Ujú. Me refiero a la práctica de la ayudantía. Y en algunos casos que posiblemente acá en la clase lo vamos a plantear. Ya. Gracias, ingeniero. Ok, pues mire, una gran cantidad de ejercicios, de casos que usted va a tener la posibilidad de resolver en la parte práctica de esta materia va a corresponder a este tipo de modelo estable o estacionario. Por ejemplo, cuando en el relato del caso se le dice la presión tiene tal valor, la temperatura tiene tal valor en tal sitio, entonces es de cajón que usted va a asumir de que esas presiones y esas temperaturas permanecen estables. Bueno, eso lo va a ver cuando ya tenga la posibilidad de hacer alguna práctica. Mientras tanto, un caso particular muy frecuente de este modelo de sistema abierto es el sistema F que tiene una entrada y una salida de masa. Me refiero a la masa. Y entonces, esto provoca una tremenda simplificación en las expresiones matemáticas que acabo de anotar acá. Y voy a añadir esto
en esta última ecuación, digamos, para seguir con este criterio. Si hay una sola entrada de masa, es decir, un solo flujo másico de entrada y hay un solo flujo másico de salida, entonces desaparece el símbolo sumatorio, ¿verdad? ¿Y qué me quedaría como ecuación de continuidad? Que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. O dicho de otra manera, el flujo másico es único y constante. ¿Está claro esto? La sumatoria entonces se aplicaría cuando haya más de un flujo de entrada, por ejemplo, dos o salida. Más de uno de entrada o más de uno o más de uno de salida. En este caso particular estamos hablando de 1 y 1. ¿Lo ven? Por eso llegamos a la conclusión de que el flujo másico es constante. Ahora, esto involucra, tal como lo planteamos el otro día, este triple producto. Y vuelvo a recalcar algo que yo dije el otro día. El hecho de que el flujo másico sea constante no significa que en todo momento y en todo lugar la densidad, el área y la velocidad sean del mismo valor. Es decir, por ejemplo, en la entrada usted puede tener una densidad distinta que en la salida, o un área o una velocidad. ¿Entienden lo que digo? Es decir, usted puede tener un flujo másico constante con distintas combinaciones de ρ, de A y de B. Eso lo va a poder usted comprobar en ciertos dispositivos interesantes que va a estudiar en la materia, sobre los cuales va a hacer algún tipo de ejercicio. Bueno, esto es lo que concierne al flujo másico, digamos, a los flujos, a la ecuación de continuidad, concretamente. Si nos remitimos a la primera ley, entonces nos vamos a encontrar con que la ecuación queda simplificada así. Fíjese que estoy haciendo directamente ya el paso de factorizar el flujo másico porque este flujo másico de salida es igual que este flujo másico único de entrada. Y entonces vamos a tener esta expresión matemática o de salida, energía potencial de entrada y cierro doble paréntesis. Estas diferencias entre la entrada y la salida las podemos anotar así: delta de H, delta de E sub C, delta de E sub P. Creo que hasta ahí no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Voy a borrar lo que tenemos abajo. Y entonces a la última ecuación de primera ley que acabamos de anotar, la podemos modificar haciendo esta operación. Divido al flujo de calor por el flujo másico único, divido al flujo de trabajo mecánico por el flujo másico único, y esto será igual a delta de E, delta de H, más delta de E sub C, más delta de E sub P. Este valor lo vamos a
indicar de esta manera. A ver, ¿en qué se mide el flujo de calor? Pregunto. ¿Qué unidades usa para medir el flujo de calor? ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Grados Celsius, grados Kelvin, grados Fahrenheit, No. Flujo de Kilocalorías. calor. kilocalorías. Kilocalorías. Calorías, digamos, kilocalorías por minuto. Eso es un flujo. ¿En qué se mide el flujo másico, que es el que está acá, en la parte inferior? Kilogramos por minuto. Entonces, simplifico. Y este valor Q de volumen de control escrito con letra minúscula me dice cuántas kilocalorías se intercambian entre el sistema y el medio exterior por cada kilogramo de masa que pasa o fluye a través de él. Ojo, que no es por cada kilogramo de masa que hay dentro del sistema, sino estamos hablando de la masa que fluye, es decir, que está pasando. De la misma manera vamos a tener W del volumen de control igual a delta de H más delta de E sub C más delta de E sub P. Si a esta ecuación la quiero escribir en forma diferencial, entonces aplico diferenciales inexactas y aplico diferenciales exactas. Y me encuentro con una expresión matemática de este tipo. Díganme a qué se parece esta ecuación. A algo que seguramente usted viene manejando. Los problemas que ya hubiera resuelto en la ayudantía. Esta ecuación tiene mucho de parecida con otra, que usted ya la conoce. ¿Cuál es esa otra ecuación? La de continuidad. No. Esta es la ecuación de continuidad, esta que tenemos acá arriba, esta es la ecuación. Pero esta es una ecuación de primera ley, donde se contemplan valores de energía. ¿A qué otra ecuación de energía se parece? Y entonces usted me puede decir, se parece, pero hay una diferencia que es esta. A ver. Supongo que la conoce, se acuerda de esta ecuación. Si me estuvo siguiendo, si estudió, si asistió a las ayudantías, debe conocerla, pues, ¿no? ¿Qué es lo que acabo de escribir? A la de la primera ley. Es la primera ley para un sistema Cerrado. cerrado. ¿Qué diferencia hay con esta otra expresión matemática? Porque a primera vista parecen iguales, ¿no? La variación de entalpía y energía interna. Sí, señor. Esto. ¿Y por qué la diferencia? Por esto. Es decir, dentro del valor de entalpía hay un tipo de trabajo mecánico que lo hemos llamado trabajo de flujo, trabajo de circulación, que no está metido en la ecuación de primera ley del sistema cerrado porque no hay movimiento de masa, no hay entrada ni salida de masa. ¿Lo ven? Pero son tan parecidas las dos ecuaciones que no va a faltar alguien que las va a confundir. Ojalá que no, porque entonces, si ocurre eso, le vamos a bajar la caña.
Ok, entonces tenemos esta expresión matemática que va a ser muy frecuentemente utilizada para sistemas abiertos F de una entrada y una salida. Entonces tenemos la ecuación de continuidad por acá y lo que tenemos encerrado acá, que es la primera ley. Preguntas, porque ahora voy a plantear algo que me va a decir que en el fondo esta ecuación de primera ley para el sistema abierto F y esta ecuación de primera ley para el sistema cerrado son la misma historia. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Puedo borrar? ¿No me quieren responder? Están ahorrando palabras. Bueno, si no me responden, significa... Dice, ingeniero, dice ahí que se pueden llegar a ser casi las mismas porque Son en el fondo. porque la entalpía se relaciona con la energía interna, ¿no? ¿O no? Sí, sí, ahora vamos a tratar de mostrar eso porque eso va a dar lugar a una otra fórmula muy importante dentro de la termodinámica relacionada con este tipo de sistema abierto F de una entrada y una salida que va a ser muy frecuente. Muchos tipos de máquinas van a poder ser trabajadas termodinámicamente con estas expresiones. Eso lo van a ver cuando hagan la parte práctica. Pero miren, voy a plantear la cosa así. Suponga que esto es un volumen de control. ¿Está claro? Por eso marco el límite del sistema y así sugiero que usted lo haga siempre con línea de trazo, para que a primera vista usted sepa de que lo que está encerrando o está considerando es un sistema abierto. Suponga que por acá ingresa un cierto flujo másico que por acá sale con la misma magnitud. Entonces estamos hablando de una entrada y una salida. Cuando este flujo másico atraviesa el límite del sistema, puede intercambiar con el medio exterior un flujo de calor o un flujo de trabajo mecánico. Y todo esto queda resumido en esta expresión que yo anoté acá abajo, cuando se hace esta consideración, ¿ve? De relacionar los flujos intercambiados contra el flujo másico. ¿Está claro? Entonces ahora sugiero que usted se olvide del volumen de control y piense de que en este flujo másico de entrada usted discrimina 1 kilogramo que forma parte de ese flujo másico. Entonces ese kilogramo viaja por acá, por el volumen, por este espacio, desde esta posición de entrada hasta esta posición de salida. Y sale ese kilogramo por ese sitio. Entonces, no vamos a decir que entra o sale, sino que se mueve desde el punto marcado con E hasta el punto marcado con S y le ocurre todo lo que acabamos de describir. Y entonces ahora pregunto, bajo este punto de vista que estoy planteando, ¿qué tipo de sistema termodinámico constituye este kilogramo que cuando se mueve de E a S puede intercambiar calor y o trabajo mecánico? Y yo siempre les digo en las clases que esto es como esa adivinanza que dice de qué color es el caballo blanco de Napoleón. Si usted sabe el color, dígamelo.
¿Me entienden lo que estoy planteando o no me entienden? ¿Habla del volumen de control, ingeniero? No, no estoy hablando del volumen de control. Estoy hablando de ese kilogramo que forma parte del flujo másico que se mueve desde la posición E hasta la posición S. Y le ocurre lo que hemos descrito antes, pero desde la perspectiva del volumen de control. Porque el fenómeno es el mismo, ¿no es verdad? ¿Es un F eso? Sí. ¿El flujo estable? No, entonces estoy preguntando qué tipo de sistema termodinámico constituye ese kilogramo. Si es uno en la entrada, uno más allá y uno en la salida. Estable. No, no, no. ¿Cómo va a ser estable? Estoy hablando de 1 kilo. Si es uno y se mantiene uno hasta llegar a ese, ¿qué tipo de sistema termodinámico es este kilogramo? ¿Sería cerrado? Un sistema cerrado, y entonces vale esto que acabamos de anotar acá. Pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea que el hecho de que yo contemple un volumen de control o ponga mi atención en 1 kilogramo que se mueve, nos tiene que llevar a la misma conclusión. Por eso decía yo antes que esta ecuación y esta ecuación en realidad resultan ser lo mismo en el fondo. ¿Sí o no? ¿Acaso este valor Q no me dice lo que ocurre con 1 kilogramo que entra y sale del volumen de control? Pues es este kilo que se mueve desde E hasta S, sistema cerrado. Quisiera saber si está claro lo que estoy planteando o no me están entendiendo. Eso, ingeniero, en el caso de que si analizamos la fórmula de volumen de control, sería en el caso de que el flujo de masas sean iguales, ¿no? ¿Qué pasa si son diferentes? Estamos hablando del sistema abierto F de una entrada y una salida. Eso es lo que estamos hablando, porque esta ecuación que tengo encerrada acá corresponde a ese caso. No estamos hablando del sistema abierto en general, sino de este caso particular. Y lo que estoy diciendo es que esta ecuación y esta ecuación, en el fondo, son lo mismo, porque lo que le ocurre a este kilo que entra y sale es lo que le ocurre al kilo que viaja desde E hasta S. No sé si así me comprenden mejor. Bueno, si no me están entendiendo, es bueno que usted lo medite después. Va a tener un fin de semana con feriado por medio, entonces larguito como para que usted piense. Me voy a hacer un poco más despacio porque ahora voy a plantear la siguiente operación. Si esta ecuación del sistema abierto F de una entrada y una salida la resto de esta otra ecuación que corresponde al sistema cerrado, entonces, ¿qué voy a tener como resultado? Teniendo en cuenta que la cantidad de calor que intercambie el sistema abierto va a ser igual a la que intercambie el kilo mirado como sistema cerrado. Que el cambio de energía cinética que tenemos acá va a ser igual que este y el cambio de energía potencial va a ser igual que este.
Hay diferencia entre la entalpía y la energía interna, por supuesto, y esa diferencia tiene que traducirse en una diferencia entre este trabajo mecánico del volumen de control y este del sistema cerrado. Entonces, con estas consideraciones, al hacer esa diferencia, yo voy a escribir, bueno, nada que ver con Q, sino con W, yo voy a poder escribir esto, que a continuación les voy a mostrar, que dW menos dW del volumen de control va a ser igual a du menos dH. ¿Cierto o no cierto? Verifiquen la matemática que estamos haciendo. A esta ecuación que tenemos acá a la derecha para el sistema cerrado le estamos restando esta ecuación que corresponde al sistema abierto F de una entrada y una salida. Y entonces eso nos conduce, voy a hacerme espacio, a esta expresión matemática que a continuación voy a anotar. En primer lugar, debemos recordar que el trabajo del sistema cerrado para un proceso cuasi equilibrio es igual a P por diferencial de B. En segundo lugar, debemos recordar que DH es igual a DU más P por DB más B por DP. Asunto que ya lo mostramos cuando hablamos de la entalpía. Entonces, si yo reemplazo este valor y este valor acá en esta ecuación, voy a tener menos P por diferencial de B menos más dW del volumen de control igual a du menos P por diferencial de B menos B por diferencial de P. Esto con esto lo mandamos al tacho. Esto con esto también lo mandamos al tacho. Por lo tanto, y esta es la ecuación que importa, en un volumen de control sistema F de una entrada y una salida, siempre y cuando el proceso sea cuasi equilibrio, el trabajo intercambiado lo vamos a poder obtener usando o aplicando esta formulación matemática. Y aquí lo voy a parar para seguir comentándolo el próximo día martes. ¿Preguntas? Yo les sugiero que repasen todo lo que estoy planteando y vean la razón de por qué llegamos a esta conclusión. Y que es el resultado en realidad de considerar que el sistema abierto F de una entrada y una salida tiene una primera ley que desde otro punto de vista es la misma